Hola amigos, ¿cómo le va? Mi nombre es Gustavo Ábalos. Hoy quería hablarle, hemos estado hablando acerca del libro de Mormón, la primera parte de mi testimonio. La segunda parte era si la Biblia es suficiente para nosotros. Y hoy quería hablarle acerca de cómo, cómo y por qué tenemos el libro de Mormón. Esta es una cosa bastante importante, el por qué nosotros tenemos el libro de Mormón. ¿Por qué es necesario tener este libro de Mormón? Anteriormente estuve hablando de que la Biblia no era suficiente para nosotros. Eh, Y le comenté de lo que a mí me había pasado cuando era joven. Tenía preguntas y le mostraba la Biblia, algunas partes de la Biblia, que los pastores o los obispos en ese tiempo de las otras iglesias no me podían responder o decían que era misterio o siempre buscaban alguna forma de evitar ciertas conversaciones doctrinales acerca de la Biblia, dado que tal vez ellos no entendían. Si no pueden explicarle a un joven acerca de alguna de las preguntas que tenemos, significa que ellos no entienden la doctrina en sí. Muchos de nosotros hemos tenido este mismo problema, el que yo tenía. Nuestras mentes habían sido preparadas de tal forma que jamás nosotros hubiéramos arrodillado y preguntado a Dios que nos diga la verdad de algunas doctrinas o de algunos puntos del Evangelio, de la Biblia o de la vida de Jesucristo, que nos pudieran aclarar esto en una oración nuestro Padre Celestial. No lo hacíamos porque fuimos educados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, todos decían, tenés que ser bueno, hacer lo mejor que puedas, guardar los mandamientos y dejar las otras cosas a los otros. Casi creo que todos crecimos bajo ese punto de vista de que los pastores o los obispos, algunos le decían, si llaman padres, se hacen llamar padres, eran los únicos que podían hablar con Dios y traernos respuestas de la Biblia, respuestas de la vida, respuestas de nuestra existencia aquí en esta tierra. Eh, pero esto fue diferente a lo que sucedió con un jovencito, que que todos sabemos quién es. Este joven, José Smith, él quería saber cuál es la iglesia verdadera. Eh, Él se dio cuenta que por sí mismo no podía encontrar la verdad a todas estas cosas. Quería saber a qué iglesia debía unirse. Yo creo que jamás por mi mente cruzó en aquellos tiempos si hay alguna iglesia verdadera. Pensaba que todo era creado por los hombres y que nosotros teníamos que hacer individualmente lo mejor que podíamos. Pero José Smith, su mente funcionaba de otra forma, a pesar que estaba en los 14 años, ya iba por los 15. Eh, la pregunta que él se hacía cuando leyó en el libro de Santiago era, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Y cómo podré saber? 'Lo?
El- Fue eso que lo llevó a él a la que nosotros conocemos como la primera visión. Él buscó un lugar, esto fue alrededor de los años 1820. Él buscó un lugar en que ya había apartado previamente, de acuerdo a su palabra, fue principio de la primavera del año 1820 en Estados Unidos. Um, Él buscó un lugar que estaba cerca de su casa, un lugar que no iba nadie, era parte del terreno de ellos, y ahí fue donde él oró y tan fervientemente que los cielos fueron abiertos. Gracias a esta primera visión, José Smith nos trajo a nosotros un montón de conocimiento. Esta primera visión es el comienzo de las verdades que se derraman sobre todos los habitantes de la tierra, de todos los hijos e hijas de Dios. Un conocimiento tan grande de saber quiénes somos, de saber de dónde vinimos, de dónde estábamos antes de llegar a esta tierra, a este cuerpo, y qué va a pasar después de esta vida, dónde vamos a ir. Nos trajo un conocimiento enorme. Eh, Solamente en la primera visión podemos encontrar maravillas del Evangelio y saber que Dios no nos dejó solos, de que todo aquel que se arrodilla a orar a Dios con fe, creyendo que recibirán las cosas, Dios le va a hacer saber la verdad de todas las cosas. Eh, Gracias a esto, eh, José en mí sabía que Dios le iba a responder. Eh, Él compartió con algunos líderes religiosos, compartió este relato de la visión, de lo que había visto, lo que había sucedido, y ahí comenzó la persecución a este jovencito de 15 años. Ahora, imagínense ustedes tener 15 años y decir que tuvo una visión, que Dios le había hecho saber la verdad de las cosas. Estos pastores religiosos que supuestamente se hacen llamar pastores religiosos, líderes religiosos, menos de tomarlo a él y escucharle y por medio de la escritura mostrarle que ellos creían, lo que ellos pensaban, tratar de razonar de una forma espiritual, religiosa, dado que ellos creían en Jesucristo y ellos decían que ellos habían sido llamados para dirigir a, a las iglesias de ellos y traerle el Evangelio de Jesucristo, que todos teníamos que amarnos unos a los otros, dio por resultado a una persecución que no paró hasta el día de su muerte. Estos supuestos religiosos que no seguían lo que Jesucristo había dicho, que amen a su prójimo, lo único que querían era destruir. Podemos saber de esa manera de que a quienes ellos seguían. Y en ese tiempo estaban muchos los protestantes
también estaba la Iglesia Católica en ese tiempo. Todo esto se unieron para crear una persecución sobre José Smith. A un jovencito de 15 años, imagínense. Lo persiguieron de tal forma que después de muchos años eh, lograron obtener lo que yo buscaba, era la muerte de José. Gracias a él que luego de la primera visión, él siguió orando y, y recibió la visita de llamado el ángel Moroni. Él recibió la visita de él. Um, uh, Esto fue el 21 de septiembre de 1823. Él recibe la visita del ángel Moroni que le hace saber dónde estaban unas planchas que habían sido escondidas por pueblos que habían vivido muchos años antes en América. Fue allí que él le mostró que cerca de un cerro que estaba cerca de su casa, que era una de las colinas más grandes en ese lugar, que se llamaba el Cerro de Cúmora. Dice, se encontraba cerca de la aldea de Manchester, condado de Ontario, estado de Nueva York. Se levanta una colina de tamaño regular y la más elevada de toda de la comarca, el que nosotros conocemos ahora como el Cerro de. Allí se encontraba unas planchas escondidas. Eh, Luego de muchos años, él pudo tener la oportunidad, después de haber recibido el sacerdocio en 1829. Ah, esto es importantísimo. Al recibir el sacerdocio por medio de Juan el Bautista, un ángel resucitado, eh, le confirió el sacerdocio a José Smith y a Oliverio Coleman para que pudieran bautizar a las personas que creían en que el Evangelio, que la Iglesia de Jesucristo había sido restaurada nuevamente. Esto trajo también la posibilidad de organizar la Iglesia. Eh, Esto fue el 6 de abril de 1830, se organiza la Iglesia. Eh, Ellos buscaron cuáles son los requisitos en Nueva York para las personas que quieran organizar una iglesia o tener una iglesia. Ellos cumplieron con todos los requisitos de la ley en ese tiempo. Eh, Actualmente, si ustedes buscan cuáles son los requisitos de organizar una iglesia, no es muy difícil tampoco. Es una tarea muy simple, muy fácil. Se necesitan muy pocos miembros y se puede organizar fácilmente la iglesia. Cumplieron con todos los requisitos de la ley y así organizaron la iglesia de Jesucristo de los santos, restauraron la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. José Smith fue llamado como profeta y, y gracias a esto nosotros tenemos todo el evangelio hoy día. El, Ahora
Estos anales sagrados que fue entregado a José por el ángel Moroni, eh, él tenía que traducir. Em, lo que ahora conocemos como el libro de Mormón, él lo tradujo en menos de 3 meses. Se cree que tradujo entre 8 y 10 páginas por día. Si nosotros habláramos con algunos traductores, eh, ¿cuántas páginas por día pueden traducir de un idioma a otro? Eh, yo creo que hay comentarios, he podido leer algunos comentarios, que normalmente ellos pueden hacer una página por día o más tiempo. Digamos que sea una página por día, con toda la tecnología, con todos los instrumentos tecnológicos que tenemos actualmente. Ellos tienen más o menos 24 horas, les llevaría a hacer. José Smith tradujo este libro, 8 páginas, entre 8 y 10 páginas por día. Es un trabajo enorme, monumental. Eh, Él lo pudo hacer gracias a que tenía el Urim y Tumim. El Urim y Tumim eh, está, se usaba antiguamente en un pectoral que le daba a la persona que lo usaba por medio de la fe poder traducir cosas antiguas. Gracias a esto tenemos el libro de Mormon. Él pudo traducirla por el poder de Dios, que nosotros lleguemos a tener esto que conocemos como el libro de Mormon. Um, Quería leerle lo que el libro de Mormon dice acerca de, um, a ver si me permiten un minutito. Uh, Voy a ver si puedo llegar a la parte del libro de Mormon. Aquí lo tengo. Bien. Eh, Quiero leer el libro de Mormon. En la, en la portada del libro Mormon, en la portada del libro Mormon, eh, encontramos algo muy interesante. Voy a mostrárselo a ustedes, una parte aquí. Me gustaría que ustedes pudieran conseguir el libro Mormon eh, y leerlo por sí mismo. Yo voy a utilizar algunas cosas, nomás dice aquí, el libro Mormon, lo cual sirve, esta parte acá, dice, la cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres, y para que conozcan los convenios del Señor y sepan que, y sepan que no son ellos desechados para siempre, y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios. Em, Tengo mi libro acá también, mano.
para guiarme y encontrarlo más rápidamente. Ahora, en la introducción, podemos leer aquí apenas empieza, ¿no? Aquí apenas empieza. Dice, eh, el libro de Mormón es un volumen de escritura sagrada, semejante a la Biblia. Es una historia de la comunicación de Dios con antiguos habitantes de las Américas y dice, y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Más abajo dice, aquí en esta parte, dice, en él se expone la doctrina del Evangelio. Se describe el plan de salvación y se dice a los hombres lo que deben hacer para lograr la paz en esta vida y la salvación eterna en la vida venidera. Luego aquí podemos leer, sorry, dice, ay, me quedó esta parte. Dice aquí en esta parte, pueden leerlo, dice, el libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo y adicional de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente y de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de su Evangelio podrán salvarse. Y más abajo dice, el libro de Mormón, a meditar en su corazón el mensaje que contiene y luego a preguntar a Dios, el Padre Eterno, en el nombre de Cristo, si el libro es verdad. Aquellos que obtengan este testimonio divino del Santo Espíritu también llegarán a saber por el mismo poder, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que José Smith ha sido su revelador y profeta en estos últimos días, y que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino del Señor, que de nuevo ha sido establecido sobre la tierra en preparación para la segunda venida del Mesías. Esta parte es importantísima, eh, de, de que Dios no nos ha dejado solos y que nunca en su plan fue la idea de dejarnos solos. Eh, por eso Él nuevamente ha restaurado la iglesia de Jesucristo en la tierra para prepararnos a nosotros para la segunda venida del Salvador. Eh, como siempre Dios, si en el Antiguo Testamento, en la Biblia pueden encontrar de que Dios siempre ha hecho convenio con su pueblo. Él siempre ha querido tener un pueblo Él pueda darle sus convenios y un pueblo que pueda guardar los convenios y llegar a tenerlo y llegar a tener una nación eh, de convenio y que tengan una nación que tengan el sacerdocio. Fue así que, como ustedes se han leído en el Antiguo Testamento, cuando Moisés subió la primera vez al monte de Sinaí a buscar las tablas, que las conocemos como los 10 mandamientos, la primera vez cuando él iba a subir, le dijo que se prepararan todos porque Dios quería mostrarse a ellos y hablarles. Pero ellos dijeron que no, ellos no querían
verlo a Dios, porque tenían miedo, por diferentes cosas, y que le dijeron, ve tú habla por nosotros, y que las cosas que Él diga nosotros las vamos a hacer. Dios quería tener un pueblo que guarde los convenios y un pueblo que tenga el sacerdocio, pero ellos no quisieron. Ellos no quisieron hacer este convenio de hablar todos y verlo a Dios y estar con Dios y recibir los convenios y el sacerdocio. Dijeron, ve tú, Moisés, tú haz la cosa y nosotros obedeceremos. Siempre Dios ha buscado tener su pueblo del convenio y un pueblo de sacerdotes. Um, Aquí en esta parte es importantísima también. Dice, concerniente a esta historia, el profeta José me dijo, declaré a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que lo de cualquier otro libro. Y esto es cierto, hermano. Millones de personas pueden dar testimonio de esto. Su vida cambió por completo. Aquí uno que le habla a ustedes. Mi vida cambió por completo. Ahí con mi familia, donde nosotros vivíamos, era un ciclo que tenían. Venía ya de mis tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, eh, mi padre y todos teníamos el mismo ciclo. Eh, y gracias al libro Mormón pudimos salir de este ciclo que era destructor, era un círculo destructor que había destruido por generaciones y generaciones a mi familia. Y yo creo que así fue con todos, hermanos. Hemos salido de este ciclo, hemos tenido la oportunidad de leer un mormón, recibir la luz del conocimiento, el Espíritu Santo, bautizarse en la iglesia de Jesucristo, recibir el Espíritu Santo que nos ilumina y nos ayuda a entender todas las cosas. Y gracias a esto nosotros, por medio de la oración, nos comunicamos con nuestro Padre Celestial y todos tenemos un testimonio de esto, de que nuestro Padre Celestial nos ama, que Jesucristo es nuestro Salvador y que Él contesta nuestras oraciones. Y otra parte eh, que quería leerle también, eh, que habla de los testigos. En la parte aquí donde dice, a ver, traducida, también, también un segundito, quiero marcársela. Aquí dice, eh, también sabemos que ha sido traducida. Eh, También testificamos, aquí esta parte, toda esta parte aquí. Dice, también testificamos haber visto los grabados sobre las planchas y se nos ha mostrado por el poder de Dios y no por el ningún hombre. Declaramos que las palabras solemnes que un ángel de Dios bajó, declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo las planchas y las puso ante nuestros ojos, de manera que las vimos y las contemplamos, así como los grabados que contenía. Sabemos que es por la gracia de Dios el Padre y por nuestro Señor Jesucristo que vimos y testificamos que estas cosas son verdaderas.
Ningún libro sagrado, hermanos, tiene el testimonio de personas. Si tuviéramos la oportunidad de leer los testimonios de que las cartas de, de Pablo, las cartas de Juan, eh, si tuviéramos gente que haya escrito y da testimonio que vieron escribir y de dónde escribió, cómo lo escribió, eso haría de que eh, la Biblia tuviera eh, un, un porcentaje de 100% verdadero y que fue inspiración de Dios. Nosotros aquí tenemos el libro del Mormón, testigos que han declarado que lo han visto, lo palparon. También hay testimonios de ocho también, que ellos dicen, conste a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, quien llegare esta obra, que José es mi hijo, el traductor de ella, nos ha mostrado las planchas de que se ha hablado, las que contienen la apariencia de oro, y hemos palpado con nuestras manos cuantas hojas el referido es mí ha traducido. Y también vimos los grabados que contenían, todo cual tiene la apariencia de una obra antigua y de hechura exquisita. Y testificamos esto con las palabras solemnes que el citado Smith nos ha mostrado las planchas de que hemos hablado, porque la hemos visto y sopesado. Y con certeza sabemos que el susodicho Smith las tiene en su poder y damos nuestros nombres al mundo en testimonio de lo que hemos visto. Y no mentimos, pues Dios es nuestro testigo. Hermano, estos son testimonios de personas honorables que visto y palparon el libro, las planchas, de cuál fue traducido el libro. ¿Qué más testimonio necesitamos? ¿Qué más y qué más cosas necesitamos? El libro de Mormón no es una obra en que nosotros podemos buscarle una forma geológica o geográfica o historial para saber qué verdad es. Es por medio de la fe, hermano. Es por medio de la fe, amigos, que llegamos a entender y comprender que esta es una obra maravillosa, que Dios la ha preparado para este tiempo, para que nosotros pudiéramos disfrutar de ella y pudiéramos prepararnos para la segunda venida de nuestro Salvador, preparar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas nuestras generaciones. Pudiéramos prepararnos para recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Rey. Esta es la belleza del libro de Mormón. Eh, Quería llegar a ustedes eh, referente al testimonio del profeta José. Hay una parte, eh, me gustaría que ustedes la buscaran y leyeran todo esto, porque tan solo los testimonios de los tres y los ocho testigos, la introducción en el libro Mormón, que fue dado directamente por Moroni, déjenme leerla, dice, el libro Mormón, cuando empieza, dice, un relato escrito por la mano de Mormón sobre las planchas, tomado de las planchas de negro. Ah, el testimonio del profeta José Smith, ah, aquí en esta parte, que se la marco, dice, también declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes. Se encuentra la plenitud del Evangelio eterno. Y esta es la, la, lo hermoso, lo fascinante del libro de Mormón,
tenemos ahí la plenitud del Evangelio eterno. Podemos saber a ciencia cierta acerca de él. También él, a ver, sí, ya para esto, entonces, en esta parte, eh, no tuviera acá. Esto fue lo que se le dijo a él. No tuviera, hablando acerca de las planchas, le dijo, al obtener las planchas, no tuviera presente más objeto que el de glorificar a Dios. Cuando se le dio las planchas a José Emil, le dijo, el objetivo de esto es que de glorificar a Dios y que ningún otro motivo influyera en mí, José Emil, sino el de edificar su reino, de lo contrario no podría obtenerlas. Y esto es un mandato, yo creo que es para todos nosotros también lo mismo. Cuando nosotros recibimos el libro de Mormón, el único objetivo de obtener el libro de Mormón es de glorificar a Dios. Que no tuviéramos otro motivo que no pudiera influenciar que el obtener el libro de Mormón sea para otra cosa, sino de glorificar a Dios y de edificar su reino. De lo contrario, no podría obtenerlas. A José me le dijo que no podía tener las planchas si no tenían ese objetivo. Pero nosotros no podemos tener el libro de Mormón si no tenemos el mismo objetivo, hermano o amigos. El objetivo es de glorificar a Dios, edificar su reino en la tierra, que pudiéramos influenciar y, y hacer que las personas pudieran leer el libro de Mormón y por sí mismos ellos descubrir que el libro de Mormón es sagrado. Esta es una promesa que el ángel Moroni hace al final del libro de Mormón. Eh, En ese dije ángel, pero cuando él hace esa promesa era Moroni en carne y hueso, no era un ángel. Él puso la promesa de que todos tenían que preguntarle a Dios si este libro no era verdad. Por medio del Espíritu Santo lo iba a cesar. Ya lo vamos a leerlo más adelante. Um, ahora quería leerle, um, quería pasar a leerle a ustedes algunas partes del libro de Mormon. Um, quería leerle algunas partes que se encuentra en el libro de Mormon. A ver si me dan un minutito nomás que sacar esto. Ahí está. Um, el capítulo, lo pueden buscar ustedes también en el primer Nefi, capítulo 6. Ahora se lo muestro en el versículo 5. Bien. Um, el capítulo 5 del primer Nefi podemos leer, dice aquí en este versículo, dice, de modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Y esto es clave, hermano. Las cosas del libro de Mormón no fueron hechas para aquellas personas que, le, que, que están, que están metidas en el mundo, que están
que hacen las cosas eh, del mundo y no las cosas de Dios. Son para aquellas personas que son más espirituales, para personas que ya no quieren pertenecer al mundo, para llegar a obtener la belleza y el espíritu por la cual fue hecha la traducción y tenemos el libro de Mormón hoy día. Esta es la parte también clave. Esto fue escrito, las cosas que agradan, de modo que no escribo, dice Nefi, y el libro Mormón completo es igual. No escribe las cosas que agradan al mundo. Al mundo son como se lo conocen o Babilonia, se le dicen, o aquellos que son personas naturales, eh, personas que siguen todas las cosas del mundo y obedecen la carne y no el espíritu, que hacen todas las cosas que la carne le agrada, la mente seduce. Toda esta cosa no fue hecha para ellos, sino las que agradan a Dios. ¿Mm? Sino fue escrita, son cosas que agradan a Dios, no al mundo. Y también a los que no son del mundo, a todas aquellas personas que no son del mundo, que no son de Babilonia, que no son carnales, que no se dejan llevar por la filosofía de los hombres. El libro de Mormón tiene una influencia enorme en ellos. Pueden reconocer que estas cosas vienen de Dios. Como eh, dijo Pablo, para el mundo estas cosas espirituales son locuras, porque no la entiende. Estas cosas se deben entender por medio del Espíritu. Y las personas que están metidas en el mundo, en las cosas de la carne, en Babilonia, no pueden llegar a entender o comprender las cosas espirituales. Para ellos son locuras. También quería leerle en capítulo, en el capítulo 13 de Primer Nefi. Me gustaría muchísimo que ustedes pudieran conseguir el libro de Mormón, tenerlo, el libro de Mormón, y leerlo continuamente. Em, a- si puedo llegar a ver, 34, versos 34. Voy a leer solamente una parte de ello, no todo, ¿sí? Eh, no voy a leerlo todo. Eh, esto lo pueden leer ustedes por sí mismos, eh, para no hacerlo tan largo. En el capítulo 24 dice, acá, de acá empezando, eh, dice, después que los gentiles tropiecen muchísimo a causa de las partes más claras y preciosas que fueron suprimidas del Evangelio del Cordero, aquí está hablando de la Biblia, ¿sí? Dice que fueron suprimidas estas partes. Acá el Cordero nuevamente, Jesucristo dice, seré misericordioso con los gentiles, seré misericordioso con los gentiles en aquel día, de tal modo que haré llegar a ellos, por medio de mi propio poder, mucho de mi evangelio, que será claro y precioso, dice el Cordero. Y esto está hablando acerca del libro de Mormon. Él había prometido que él sabía de lo que iba a suceder, que la Biblia no iba a ser traducida correctamente y que iba a haber mucho problema en la traducción de la Biblia. Um, y que iban a ser quitadas muchas cosas de la Biblia. Y también quería leerle en el mismo capítulo,
aquí en el versículo 40, dice, acá en el versículo 40, dice, y el ángel me habló diciendo, estos últimos anales, hablando del libro de Mormón, que has visto entre los gentiles, establecerá la verdad de los primeros. Así que está hablando de los primeros en la Biblia que salió. Y estos últimos anales, libro de Mormón, dice, establecerá la verdad de los primeros, los cuales son los de los 12 apóstoles del Cordero. Está hablando acerca de la Biblia. Y dará a conocer las cosas claras y preciosas que se les han quitado. Nuestro Padre Celestial sabía y conocía conoce las mentes y el corazón de las personas. Sabían que iban a sacar muchas cosas que eran claras y muy entendibles a las personas, la iban a sacar para hacerla difícil de entender. Pero Él preparó estos anales, que es el libro de Mormón, para aclarar y traer a la luz la verdad de todas las cosas. Dice, y manifestarán a todas las familias, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Hijo del Eterno Padre y es el Salvador del mundo, y que es necesario que todos los hombres vengan a Él o no serán salvos. El libro de Mormón establece esto, que todos sepamos que Dios y que Jesucristo eh, han preparado esto para el beneficio de nosotros. Y que lleguemos a saber que Jesucristo es el Salvador del mundo. Y es necesario que todos los hombres vengan a Él. Esa es la idea de por qué tenemos el libro de Mormón hoy día. Para acercarnos a nuestro Padre Celestial y venir a Jesucristo. Y que Él sea nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y prepararnos para la segunda venida del Salvador. Y esto es importantísimo en nuestras vidas. Y por último, cuando ustedes lean el libro de Mormón completo, yo lo he leído muchísimas veces, como con familia y yo mismo, todos los días eh, tengo la bendición de poder leer el libro de Mormón. Y por último, quería leerle en el capítulo 10 de Moroni, que es conocida, los versículos 4 y 5. Para terminar, quería leerle esto, hablando del libro de Mormón. Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ella por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Así, hermanos, esta pequeña introducción de cómo llegó el libro de Mormón, se lo pueden buscar, leerlo bien, ¿no? Cómo llegó a nuestras manos y lo más importante, por qué tenemos el libro de Mormón, por qué y para qué tenemos el libro. Yo quiero terminar esto con ustedes dándole mi testimonio. Yo sé que el libro de Mormón es una obra antigua preparada para este tiempo que fue reservada por un propósito divino para este tiempo, para que nosotros pudiéramos entender, comprender el Evangelio eterno, saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. El libro Mormón, yo tengo el testimonio de que nos ayuda a nosotros a entender y a preparar la segunda venida de
nuestro Salvador y Redentor Jesús. Yo sé que muchos de ustedes tienen este testimonio. Y si me dejan algún mensaje, una forma de comunicarnos, me gustaría poder escuchar su testimonio también, poder compartir con los demás amigos y hermanos el testimonio de él. Quiero darle gracias y si les gusta o quieren saber algo más, nos veremos la próxima semana. Eh, Tengo algunos invitados también, algunos jóvenes, para hablar y compartir con nosotros. Si les gusta, denle un like, dejen algún comentario también. Si no les gusta algo, pueden compartirlo para que yo pueda mejorar, porque esta es la primera vez que yo hago esto. Y bueno, si quieren suscribirse para saber cuándo llega la próxima vez que yo haga un grabado. Nos vemos hasta la próxima y gracias por todo.